James regresó a la casa de su difunta abuela en Florida para arreglar su herencia, solo para encontrar que los tejones de miel habían destrozado su patio trasero. Cuando el control de animales dijo que no podían ayudar por semanas, agarró una pala para llenar los hoyos él mismo. Su hoja golpeó algo metálico enterrado bajo el cobertizo. Lo que sacó de la tierra reescribiría todo lo que creía saber sobre ella. James Rodríguez estaba en su escritorio en Atlanta cuando sonó su teléfono. Su abuela había muerto a los 92 años. Como su único pariente vivo, todo le tocaba a él ahora. Pidió tiempo libre y manejó hacia el pequeño pueblo de Florida donde ella había vivido sola desde que su abuelo murió hace 20 años. 2 semanas antes, los oficiales de vida silvestre de Florida soltaron cientos de tejones de miel por varios condados para controlar la población de pitones. La idea les salió terrible. Los animales sin miedo estaban destrozando propiedades, cavando hoyos enormes y atacando todo lo que se acercara. Cuando James llegó a la propiedad de su abuela, el patio trasero parecía una zona de guerra. Su viejo cobertizo de madera tenía tejones de miel viviendo debajo. Hoyos profundos cubrían el área. Trató de acercarse, pero los animales se le lanzaron encima. Se alejó rápido. James pasó los primeros días ordenando las pertenencias de su abuela. Mientras revisaba las fotografías, algo le pareció raro. Había muchas fotos desde mediados de los años 1960 en adelante. Su abuelo aparecía en las fotos desde su boda en 1965. Pero antes de eso, casi nada. La vida temprana de su abuela era un espacio vacío. Al tercer día, James llamó al control de animales sobre los tejones de miel. Le dijeron que tomaría al menos 2 semanas antes de poder mandar a alguien. Frustrado, James decidió manejarlo él mismo. La mañana siguiente, observó desde la ventana de la cocina. Justo después del amanecer, los tejones de miel se fueron a cazar. Agarró guantes de trabajo y una pala y salió. Empezó a llenar los hoyos alrededor del cobertizo, esperando que los animales se mudaran a otra parte. Entonces su pala golpeó algo sólido. El sonido del metal resonó. Se arrodilló y cavó con cuidado. Una caja de metal salió de la tierra, del tamaño de una caja de zapatos grande, envuelta en plástico viejo. La caja estaba pesada. Un candado oxidado la mantenía cerrada. James cargó la caja adentro y usó cortapernos para romper el candado. Adentro había bolsas plásticas con documentos y fotografías, cartas amarradas juntas con ligas que se deshicieron cuando las tocó. El primer documento era un acta de nacimiento de 1941 para María Kowalski, nacida en Chicago. El nombre de su abuela era María Rodríguez. Sacó más documentos. Una tarjeta de seguro social expedida en 1962 para María Kowalski. Fotografías de una mujer joven que se parecía a su abuela con un hombre en uniforme militar. Luego encontró un certificado de matrimonio. María Kowalski se había casado con Robert Chen en 1940. James nunca había escuchado ese nombre antes. El siguiente documento le revolvió el estómago. Un certificado de defunción para Robert Chen, fechado en 1943. Muerto en combate durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Su abuela había estado casada antes? Las cartas dieron respuestas. Eran cartas de amor entre María y Robert, escritas antes y durante los primeros años de la guerra. Las palabras mostraban una pareja joven muy enamorada. La última carta era de Robert, enviada solo semanas antes de su muerte, hablando de regresar a casa y formar su familia. James siguió sacando cosas de la caja. Recortes de periódicos de Chicago, fechados desde finales de los 1940 y principios de los 1950. Varios artículos mencionaban a una María Chen que había sido testigo en un juicio importante de crimen
organizado en 1951. María Chen había trabajado como secretaria para lo que parecía ser un negocio legítimo. Resultó ser una fachada para operaciones de juego ilegales. Cuando las autoridades investigaron, María había cooperado con los fiscales. Ella proporcionó documentos y testimonio que ayudaron a condenar a varios hombres peligrosos. Un artículo mencionaba que María Chen había recibido amenazas de muerte creíbles de socios de los hombres condenados que seguían libres. Había entrado a protección de testigos. El siguiente documento lo confirmó. Una carta de un alguacil estadounidense, fechada en 1955. La carta informaba a María que sería reubicada a Florida con una nueva identidad. Su nuevo nombre sería María Rodríguez. La carta le aconsejaba nunca contactar a nadie de su vida anterior y destruir toda evidencia de su identidad anterior. Pero no la había destruido. La había enterrado en su patio trasero, donde permaneció escondida por décadas. Todo lo que James creía saber sobre su abuela estaba mal. Ella había sido María Chen, una viuda de guerra que se levantó contra criminales peligrosos y pagó el precio perdiendo todo, incluyendo su propio nombre. En el fondo de la caja había un objeto más, un sobre sellado con su nombre escrito en la letra de su abuela. James lo abrió con manos temblorosas. La carta adentro estaba fechada 6 meses antes de su muerte. Escribía sobre perder a Robert en la guerra y tratar de reconstruir su vida. Escribía sobre el terror de testificar contra hombres que habían matado por mucho menos. Escribía sobre la soledad de dejar todo atrás, nunca poder contactar viejos amigos o visitar las tumbas de sus padres. Había conocido a Eduardo Rodríguez en Florida. Era un hombre bueno que no sabía nada de su pasado. Lo había mantenido así para protegerlo. Escribía que había enterrado la caja no para esconderse de su pasado, sino para preservarlo. Una vez había sido María Chen, una viuda de guerra que hizo lo correcto a pesar del costo. Quería que James supiera que a veces hacer lo correcto significaba renunciar a todo, incluyendo tu propia identidad. Había vivido 40 años mirando por encima del hombro, pero había ayudado a poner hombres malvados tras las rejas. Se disculpaba por los secretos y esperaba que James entendiera. James se sentó en la sala silenciosa, rodeado por los documentos de una vida que nunca supo que existía. La mujer que había parecido tan ordinaria había cargado el peso de una vida entera escondida. Había sido valiente cuando más importaba, y nadie podría saberlo nunca, hasta ahora. Los tejones de miel habían destrozado su patio, pero al hacerlo, habían desenterrado la verdad sobre quién era realmente María Rodríguez y quién había tenido el valor de ser cuando el mundo más necesitaba su coraje. ¿Qué harías si descubrieras que un miembro de tu familia había estado viviendo una vida completamente diferente todo este tiempo?